En el, a ver, bueno, aquí lo que vamos a tener es la prominencia de Euríloco entre los compañeros, y en el 210 llegan a la morada de Circe. Y está la descripción del palacio de Circe con las estatuas de animales, de leones y de lobos. Seguimos en los versos 232 con Euríloco como casi un rival de Odiseo. Y en el 270, frente a la negativa de Euríloco de acompañarlo, le dice que se quede ahí bebiendo, y que va a ir a ver. Y fíjense, Circe tiene el epíteto polifarmacu, de muchos venenos, de muchos remedios, de muchas drogas, con el sentido ese ambivalente de las drogas. Y en el 277 se encuentra con Hermes. Le sale al encuentro Hermes, el de la vara de oro, Crisórrapis, en la figura de un joven, Nenía de Trieoikos, en el verso siguiente, y aclara semejante a una adolescente con el bozo apuntándole ya, y radiante de juventud, y con tu estate Hebe, y la más agradable. Y en el 281 viene, quiero detener un poquito. Ed autodis tene diacria serge aioios. ¿A dónde de nuevo, oh desdichado, marchas solo por los campos, por el terreno, por las lomas, Acria? Joru Aidriseón, siendo desconocedor a Idris del lugar.
Getaroide, toijoideni, perdón, Porúa, Idriseón, Getaroide, toijoide, niquirques, ergatajosias, piquinos, que monas, ejontes. Tus compañeros están encerrados en la casa de Circe. Están encerrados por Circe como cerdos gordos ocupando las pocilgas. El gordos no está, como cerdos. Ocupando las apretadas pocilgas. Pitinus, Getus lisomenos deurergeai. No, etus lisomenos deurerge. ¿Acaso vas allí para liberarlos? Fíjense el participio futuro con valor final. Udecefemi, y no te diré, autonnos tesein, que tú mismo regresarás. Meneis desidenta peraloi. Permanecerás tú allí y los demás. Alagedese cacone clusomail edesaoso. Pero vamos, te voy a liberar del mal y a salvarte. Teto de fármaco nestlonejones dómata quirques, ergeuforquen toi kratos al que sin caconemar. Toma este brebaje, esta droga benévola, Splonfármacon, cuyo poder sí, cuyo poder te liberará o te apartará del día fatal, Cacón Emar. Panta de toireo holofoia denea quirques. Te voy a manifestar todos los holofoia denea, los malvados propósitos de Circe. Teuxei toi ikeo valeiren farmacacito. Los 90. Te preparará
una poción Profe, ¿le puedo hacer una y pregunta? echará, sí, Tienen el 287, creo, teto de fármacon. Esto hace luego con el Ken Alal que sin un periodo prospectivo eventual relativo, hace, digamos, un periodo relativo o no. Con el Hoken Toy Kratos. sí, sí. Sí, es tiene Nergeu, el imperativo en la principal, y el jo con Ken y subjuntivo. Entonces, digamos, en el Hoken empieza la prótesis del periodo, ¿es así? Claro, Ok, gracias. de nada. Mm. Bueno, y acá me quiero detener, bueno, te preparará una poción, Kikeo, y echará drogas en la comida, cito. Y me quiero detener en la palabrita Kikeo, porque, digamos, es un tipo de brebaje que en la época arcaica estaba asociada al culto de Deméter. Y también puede designar el objeto, un objeto, un plato cóncavo, como un, bueno, ahí me ven haciendo esta imagen, ¿sí? Eh, una especie de, qué sé yo, ¿cómo lo llamamos nosotros? Cazuela. ¿M? Una cazuela con una bebida extraída de los granos de Deméter. Una fermentación, una bebida fermentada, que la tomaban y después veían a los dioses en los misterios del Eleusis. $2.91. Alud hos celxai sedinese taiugareasei Farmaconestlon jotoido so ereo de Hecasta. Pero no podrá hechizarte. No podrá, pero así no podrá hechizarte. No lo ugareasei, esta noble droga, farmaconestlon, que te daré y te diré cada cosa. Jopotequen quirque se la se perimeque y rabdo, de totesu xifosoxi erisa menos parameru, quirque paixai hoste amenai meneainon. Acá también tienen unos lindos periodos prospectivos eventuales temporales. Cuando Circe
Cuando Circe te empuje el hace con su larga vara, rabdo, entonces tú toma la aguda, sacando la aguda espada de junto al muslo, para Merú, lánzate contra Circe como intentando, Meneainon, matarla. ¿Qué decís vos de Isasa que le unet? Y ella, temiéndote, te va a acostarte con ella, a compartir el lecho. Profe, sí. una pregunta. En los versos anteriores, que está esta como construcción de Jopote Tote. O sea, Sí. Jopote por un lado y Tote por el otro. Justo hoy haciendo sintaxis de Ilíada apareció esto mismo, o sea, estaba usado el Tote y después el Jopote, me parece, pero suelen usarse juntos, así como medio, o sea, son temporales, pero como que medio causales, ¿no? O consecutivos. No, son temporales. Y, Jopote y Tote, sí, los podés tomar, entender gramaticalmente y consecutivos. Aparece cuando sucede tal cosa, entonces tal otra. Claro, perfecto, sí, a eso me refería. Bien. Y fíjense que ahí tienen el epaixai, el infinitivo con valor imperativo, por lo tanto, un prospectivo eventual. Bueno, sigo con el 297. Entasimek de peita panesas tai zeueunen. Si tú en absoluto rechaces el lecho de la diosa, ofra que toi licet getarus autonce te comise, para que libere a tus compañeros y te reciba favorablemente a vos, te reciba bien a vos mismo, autón, comise. A la que les min macala por conomosai, metito metito y auto pemaca convuleu semenalo, mesa pogimno tentacacón en cayanenora Bueno. Pero debes ordenarle que jure el gran juramento de los bienaventurados
que no va a meditar contra ti ninguna maldad, ningún pesar, va a ser cobarde, literalmente es ni te va a desnudar, a poquín no tenta, y poco hombre, no, perdón, te va a ser cobarde, cacón, y anénora. Fíjense, la alfa privativa y poco viril o sin virilidad. Cuando te hayas desnudado, sé apogimnocenta. Fíjense la forma extraña en el 301, C, es una forma de subjuntivo de titemi, es una forma épica. Cos Sarafone, sas por fármacon argei fontes egga iesseris ascae moifis in autu edeixe. Profe, Sí, quería sí, escucho. preguntarles si los MED 300 y 301, ¿qué modo estarían haciendo? Es una buena pregunta para que yo les haga a ustedes si se me pasó. A ver, tienen homosai. Le ordenarás que jure el gran juramento de los dioses. Que no planeará un pesar malvado o ningún otro pesar malvado contra ti y que no te pondrá cobarde y sin virilidad cuando te desnudes. ¿A qué están esas subordinadas introducidas por me? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué valor tienen? ¿Son como completivas, puede ser? Son completivas y fíjense que completiva, sustantiva, epexegética, porque están especificando el sustantivo horcon de la principal. Y el modo, fíjense, introducido por ese me, ¿qué va a ser? Prohibitivo. Prohibitivo con matiz volitivo prospectivo. Bien, gracias Emilio por la pregunta. Estaba muy buena para hacerlo pensar un poco. Perdón, profe, dijo que Sé que depende están de pensando porque me están ¿no? siguiendo. ¿Eh? Las exegéticas, ¿Cómo, Camila? las exegéticas están atribuyendo a Horcon. Claro, son Ah, epexégesis de Horcon. ok. Recuerden que epexégesis tiene epi, ex, ago. Es extraer algo, un contenido de una palabra y ampliarlo.
Bueno, entonces, tras hablar así, el argifonte le dio el fármaco, la droga, sacándola de la tierra. Y me mostró la fisis de ella. Esta palabra fisis en Homero es rarísima. Casi no existe, existe fié, con referencia sobre todo a la figura. Y me mostró, bueno, acá por ejemplo el traductor que tengo yo dice, me mostró sus propiedades. Y me mostró su naturaleza. Acá viene una pequeña clase de botánica. Ritten melanesque. Por la raíz era negra. Galactidei quelonanthos. Pero la flor, anthos, semejante a la leche. Molli de minca leusi theoi jalepón de torisein, andra si tiene toisi theoide de pantadina. Molly la llaman los dioses. Es difícil, Jalepón, para los hombres mortales, Orisein, sacarla de la tierra, arrancarla. Theoide pantadinantai, pero los dioses lo pueden todo. Fíjense, esta es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué es el Molly en la Odisea? No pueden no saberlo. El Molly es la droga que le da Hermes a Odiseo con antídoto contra los hechizos de Circe. Hermeias menepeita pebe pros macron olimpon, neson esan, egodes domatakirkes, eia. Bueno, esto era Hermes, luego se va al ancho Olimpo, abandonando la isla arbolada, y yo me iba para la morada de Circe. Y lo que sí quiero marcar, bueno, efectivamente se da la situación que le había señalado Hermes. Se pone a gritar ante las puertas. Y fíjense que lo hace entrar y lo hace sentar en un sillón que es el mismo en el que se había sentado Hermes antes.
Bueno, vamos a ver un poquitito el 325 y siguientes, que nos pone esta fórmula típica de los encuentros. Tipo tenéis andrón, potitoy, policé de toques. ¿De dónde eres? ¿Quién y de dónde eres? Y fíjense que ni siquiera están coordinados. ¿Quién de dónde? Hacia, entre los hombres. Ahí hay, a ver si tenemos un uso, fíjense, muy raro. El eis con un genitivo. ¿Cuál es tu ciudad y tus padres? Tau mamehei Josu tipionta de farmaquetelsex. Estoy el asombro, y el asombro me atrapa, me embarga, porque no has quedado hechizado a pesar de beber estos brebajes, estas drogas. El CES, fíjense, es de Telgo, auristo pasivo. Ude tisalos anerta de farmacanetle, hosque pieca y proton ameipsetane hercosodonton. Pues ningún otro varón soportó estas drogas. Una vez que los han bebido, hosque pie y ha pasado a Meipsetan el cerco de los dientes. Soy de Tisens tetesi aqueletos nos estin. Pero tú tienes en el pecho un pensamiento, fíjense, usa nos, aquéletos, inhechizable, incapaz de ser hechizado, imposible de ser hechizado. Esi polítropos jonte moiaiei, fasceneleus estai frisorra pisargei fontes. Ectro iesa nionta zoes nei melaine. Fíjense la cuestión de la anagnórisis, cómo está funcionando acá. ¿Acaso eres tú, Odiseo, de muchas vueltas, al que siempre me decía Hermes que vendría, Hermes el argifonte de vara
de oro, volviendo a Nionta de Troya con su rápida negra nave. Alagede, Coleómena, Orce, Noi de Peita, Eunes, Geme, Terese, Pibeo, Menofra, Migente, Eune, Cai, Filotetti, Pepoito, Menalle, Loisi. Bueno, por supuesto en el 330 está la segunda mención de Odiseo Polítropos, el epíteto que tiene en el proemio. Y aunque después tiene muchos epítetos con polí, no se repite aquí, lo repite Circe. ¿Solo acá hasta ahora, profe, o en toda la obra? No, en toda la obra. A ver, déjame que verifico, pero efectivamente es en toda la obra. A ver, 10, 3, 30, sí, eso se los indiqué cuando les expliqué el proemio. Y es un epíteto que también aparece en el himno homérico a Hermes, en los versos 13 y 439. Es decir, 2 veces en el himno homérico a Hermes. Y 2 veces en la Odisea. Y apunto estas cosas porque, bueno, Odiseo de Hermes. Recuerden que Hermes representa el logos, la inteligencia, la palabra. Y obviamente Odiseo tiene de las dos cosas. Bueno, entonces volviendo en su negra nave desde Troya. Pero vamos, pon la espada en la vaina. Y subamos, y luego los dos, epibeomen, subamos al lecho. Para que, unidos, mi gente, en la cama y en amor, pepoitomen aleloisi, nos entreguemos mutuamente. Bueno, a ver, acá quiero marcar algunas cositas. La palabrita 333, aor, la espada o un cuchillo. Y luego en epibeomen, les pregunto, ¿qué forma es ese epibeomen? Primera plural. Un poquito más. ¿Optativo? ¿Y dónde está la iota?
Optativo no puede ser porque no está la iota. Puede ser el formante de pasivo. No, no porque... ¿Qué verbo es? Empecemos por ahí. Puede ser vaino. ¿Cómo? Sí, es Vaino. epivaino. El verbo es epivaino. Y fíjense que en el verbo la raíz está beta alfa con alternancia beta. De ahí tienen el aoristo even y tienen otro aoristo ebesa. Profe, perdón, ¿puede repetirle la alternancia que se me cortó un poco la conexión? Sí, la raíz de vaino, recuerden un poquito la construcción del paradigma, ¿no? Tiene un sufijo iod, tiene una nasal ni. Fa con alternancia beta-eta, que se ve en el aoristo atemático even. Pero también tiene un aoristo sigmático ebesa. Esa Omicron que tienen ahí, ¿qué hace? Epibeomen. Puede ser de unión. ¿Cómo? Estoy pensando de dónde viene esa voz. O sea, podría ser una vocal de unión, porque creo que es un imperfecto, ¿no? No, 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 no. No puede ser un imperfecto. Porque tiene tema de aoristo, Claro. ¿no? Sí, es Tiene el cierto. tema de aoristo. Puede ser que haya caído una sigma y alargó. Pues yo tengo epiveiomen, no sé. Es un tema de versión. Ah, interesante. Interesante porque es otra forma posible. A ver, sí, está, la tengo acá. Y inclusive está también, tengo en el aparato crítico epibesomen. Claro, cayó una sigma y se alargó o no, depende de la versión. Cayó la sigma, pero yo lo que quiero saber es esa Omicron de qué es. Y desinencial en ese caso. ¿De futuro? La desinencia es men. Subjuntivo vocal breve. Ahí está, Fede. Exacto. Es un subjuntivo de vocal breve. Y vamos en los modos. Pero vamos geo, coleomenaor. Geo con la espada en la vaina. Ahí tienen modo sintáctico imperativo. No y de peita, y nosotros luego epibeomai, subamos a mi cama. ¿Qué modo es?
Prospectivo eventual. No. ¿Exhortativo? Exhortativo, exactamente. Vayamos a mi cama. Es exhortativo. Y ahora la que viene, oframigente, eunecai filotetti pepoitomen aleloisin. ¿Volitivo prospectivo? Final. Exactamente. Exacto. Eh, bueno. Bueno, y entonces vamos a tener la respuesta de Odiseo, que arranca con una ironía 77. O que posgarme que leso iepioneinai. Gemoi sus menetecas ni megarois ingetaius. Auton tenta de Saqueleweis, Estalamonte Inaica y Ses epibemenaieunes, Oframe gimno tenta caconca y anenoracees. Dice, pues, ¿cómo me ordenas ser amable contigo? La que has puesto en el palacio, en los palacios, a mis compañeros como cerdos. Y Dolofroneusa. Y pensando con dolo, con engaño, me ordenas aquí subir, ir al tálamo y subir al lecho. 340. ¿Para qué, hipnotenta, una vez que yo esté desnudo, me pongas, me hagas cobarde y sin virilidad? Unegoite epibemen aieunes, eimen moitla ies gethea meganjor conomosai, metimoiauto pema cagon buleu semenalo. Yo no querría an etheloimi potencial, yo no querría subir al lecho ei memoi claies, si no te atrevieras a hacer un gran juramento. Ahí fíjense el modo sintáctico potencial del presente futuro. Que no vas a meditar contra mí ninguna maldad, ninguna otra maldad. Y ahí vuelvo a preguntar por el modo sintáctico de la de me. ¿Volitivo Es casi, prospectivo? sí, ¿y qué tipo de subordinada?
una completiva sustantiva, dependiendo de un verbo de temor que no está. Epexegética es el contenido, otra vez, es la misma estructura que lo anterior, de Horkhon. Ah, claro, ahí lo vi. Ya apareció en el 299 al 301, al final del discurso de Hermes. Profe, una pregunta. ¿Es Sí. suficiente con decir modo, matiz volitivo prospectivo? No es que hay que decir, por ejemplo, final con matiz volitivo prospectivo. O sea, primero hay que decir cuál es el modo que tiene ese matiz, ¿o no? A ver, ya eso es el mismo mecanismo del primer parcial. Clasificar oraciones y proposiciones. Me tienen que poner si es oración principal, si es independiente, si es subordinada y qué tipo de subordinada es. Y una vez que tienen clasificadas las oraciones, al lado le ponen el modo sintáctico. ¿Está? Sí, 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 eso está bien. Pero, por ejemplo, esta oración está subordinada con me, que es una exegética. ¿El modo es volitivo prospectivo? ¿Así? Sí, Ah, sí, ok. sí. Bueno. Se hace el juramento. Y suben al lecho en el 346. Bueno, ahora voy a empezar a ir más rápido. En el 431 lo tienen de vuelta a Euríloco. Euríloco se los marco porque de pronto es un personaje interesante para seguirlo, para preparar, por ejemplo, un tema de examen. Bueno, y ahí en lo que me quiero detener es que en el 4 se dice que permanecieron un año entero en lo de Circe. En el 488 empieza un discurso de Circe donde le dice que no deben permanecer contra su voluntad, sino que en la casa de ella, sino que tienen 490 y siguientes que recorrer otro camino, cumplir otro camino y llegar a las moradas de Hades y de la augusta Perséfone para pedir el oráculo en el verso 492, Gresamenus, al alma del tebano Tiresias, Mantio Salaú, del
adivino ciego, tu te frenesem pedoiesi, verso 43, cuyas mentes están firmes. Fíjense, es una estadística que va a distinguir al adivino Tiresias de los habitantes del Hades. Tiene sus mentes firmes. Y explica enseguida, toca y tet neotino por Persefoneia, oio pepnistai toides kiaiai susin. Pues solo a este, incluso muerto, Kaitet Neoti, le ha concedido Perséfone inteligencia, no conciencia. Y los demás revolotean ahí como sombras que hay. Bueno, el efecto que tiene es horroroso porque no quiere saber nada Odiseo con ir al Hades. Y entonces se pone a llorar y sentado en el lecho y empieza a dar vueltas en la cama, medio enloquecido. Y entonces vienen en el 505 las instrucciones de cómo tiene que hacer para llegar a la Odisea, al Hades. Hay una breve descripción en los versos 511 y siguientes, está ubicado en el extremo del océano, básicamente, que para los griegos era como el extremo del mundo. En el verso 516, Circe lo interpela con Jeros como héroe. Bueno, y le dice que va a tener que hacer libaciones y promesas a algunas de las almas. Las almas de los muertos están descritas en el 521 como Amenena Carena. Cabezas sin fuerza, sin menos. Que hablan de el vigor. Y les dice cómo tienen que hacer las ofrendas y los sacrificios. Tienen que sacrificar un carnero negro. Bueno, y el discurso sigue hasta el 540. Y en el 541 tenemos otra vez un nuevo día. En el
en el 500... en el 548 exhorta a los compañeros a no dormir, sino a marchar. Y lo obedecen los compañeros. Y ahora en el 551. Ude menuden tempera pemona segon getairus. Pero ni siquiera de allí pude conducir indemnes a pémonas a los compañeros. El penor de dices que neótatos. Había uno, el penor, el más joven, ute tirien alquimosen polemo, ute fresine sinareros. El más joven, no muy brillante en la guerra, ni muy dotado de mientes. Y literalmente dice, y no ensamblado en su mente. Fíjense, areros en el 553. El perfecto de ararisco, el verbo de donde viene la palabra armonía, es decir, las mentes del penor no están en armonía, no están bien ensambladas. Cosmo y aneud getarón, hierois endomas y kirkes, Psigeos himeiron catelexato oinovareion. El cual himeiron psigeos, buscando la brisa, el frescor, se acostó en los palacios de Circe pesado de vino, aparte de sus compañeros. Quinimenon, Getarón, Comadón, Caitupo, acudiendo el tumulto y el ruido de los compañeros que se movían, Exapinesa, Norusi, Cayeclate, Exapinesa, Noruse, Cayeclate, Fresingesin, Absorron, Catavena, Iones, Clima, Camacren, Alacatandi, Crutegeospeson, Ec de Joyaugen, Astra, Galone, Aepsis, Geda y 2 de Catelten. Cuando oyó el ruido del tumulto, se levantó de repente, Exapines, y no se fue por la larga escalera. Ecláteto se le pasó por alto,
se le escabulló ir por la larga escalera, sino que cayó directamente del cielo, del techo, perdón, del techo. Y se le quebraron el cuello y las vértebras, y la vida, Psige, en el 560, bajó al Hades, descendió al Hades. Y entonces voy a ver, ¿me están escuchando? Tengo un cartel de calidad deficiente de la red. No, se te escucha, Daniel. Ah, bueno. Bueno, ya voy cerrando. Bueno, fíjense, pero este episodio, esta caída del Penor, que la cuenta, la está contando Odiseo ante los feacios, pero en realidad, ¿cómo lo sabe Odiseo esto que le pasó al Penor? Básicamente porque se lo cuenta al Penor en el canto 11, cuando se lo encuentra en el Hades. Y esta figurita del Penor es interesante básicamente porque lo que le va a pedir el Penor en el Hades es que le haga un túmulo, que lo entierre y le haga un túmulo. Y por supuesto, a ver, para los que hacen latín, es un modelo para qué personaje de la Eneida de Virgilio. No tenemos ni idea. El personaje de Palinuro en la Eneida de Virgilio. También cuando Eneas desciende al Hades, ahí sí hay un descenso. Se encuentra con el alma de Palinuro que había caído del timón de la nave. Bueno. En el 562 les dice Odiseo a los compañeros: Fasten puoi conde filenes patrida gaien ergest. Seguro pensáis que marchamos a casa, a la querida patria. Allen hemin jodontek mera tokirke, esa idao domusca iepa ines persefoneies, psiche greso menus, tebaiu teires iao. Se ha indicado otro camino a las mansiones de Hades y la terrible Perséfone para pedir oráculo al tebano Tiresias. Bueno, el efecto que tiene, por supuesto, es todos se sientan a llorar y se mesan los cabellos. Y cuando ya están listos para partir, se acerca Circe
y ata un carnero y una oveja negra a la nave, que es lo que tienen que sacrificar en el Hades. Bueno. Bueno, llegamos al final del canto 10. Y del canto 11, bueno, ya saben que tienen, bueno, va a estar el encuentro con el Penor, con su madre Anticlea, la profecía de Tiresias para poder regresar. Hay un catálogo de heroínas que empieza en el 225. Y se extiende hasta el 332. Allí Odiseo para de contar. Termina su discurso y dice: Josefat, Hoidarapantes, Aquene, Genontos, Iope. Así dije, y todos se quedaron en silencio. Kelet modes junto, katame garaski oenta. El hechizo, eran poseídos, escontos, por el hechizo del relato que les está haciendo Odiseo. Por todo el palacio sombrío. Fíjense, estamos en la noche, venimos hablando del Hades, viene Odiseo hablando del Hades y ya el palacio está a oscuras. Y entonces interviene Arete, la esposa de Alcino. A ver. Y que recomienda darle muchos regalos y de buena calidad, hasta el verso 341. Básicamente, ¿por qué? Y bueno, no solo que es un xenos del palacio, sino que además los está encantando con el relato. Ahí interviene otro feacio, Equeno, que elogia a la reina por lo que ha dicho. Y luego interviene Alcino, que le dice que le va a dar la Pompée en el 352.
Bueno, ahí tienen un pasaje que es espléndido en el 355 al 361 para jugar con los modos sintácticos, ¿eh? Pero me quiero detener y después de esto cierro en el 363. Odiseuto menutis eisco meneis orontes, peropea te penca y epiclopon joia te polus, bosque y gaia melaina polis pereas anthropus. Pseuda tot titas jotenque tisude idoito. A ver. Odiseo. Eis orontes, al mirarte. No te asemejamos. Utiseiscomen para nada, o no creemos para nada, que seas eperopea, un impostor y epíclopos, mentiroso, como muchos hombres dispersos por todas partes, a quienes alimenta la negra tierra en abundancia, ensambladores de artínontas, ensamblando pseudia, mentiras, de las que nadie habría visto. O de las que nadie podría ver, comprobar. Y estos son los versos claves, 367 y 368. Soy de Pinfeón, Enide, Frenisestlai, Miton, Hos, Jotaoidos, Epistamenos, Catelexas, Panton, Argeion, Seodauto, que de aligra. Fíjense en el 367, epi, con ese acento retrotraído, es una forma de epesti. Porque hay figura morfé epeon. La verdad que es una expresión difícil de traducir, aunque muy simple. El sentido es muy simple. Hay en ti una figura, una forma de palabras, y otra vez con eni, enesti, y pensamientos nobles en ella, en ti, en tus palabras, porque contaste el relato, miton, como un cantor conocedor, como una edad conocedor, instruido, epistamenos. Contaste el relato de los argivos
el tuyo propio y lo contaste que todos los archivos y de ti mismo. Bueno, entonces, básicamente lo que quiero destacar es el elogio que Alcino hace de las palabras de Odiseo y lo compara con un poeta, algo que después va a ser también retomado después de los relatos mentirosos, los llamados relatos cretenses, que le va a hacer a Eumeo en los cantos 14 a 16, a 15, 14, 15. Y después Eumeo le va a decir a Penélope que el extranjero, el mendigo, como un poeta. Bueno, y entonces fíjense que encima, enseguida, Alcino le pide que siga contando, le pregunta si encontró a algunos de los compañeros de Ilión en el Hades. Y entonces Odiseo le va efectivamente a contar el encuentro con Agamenón, con las almas de Agamenón y de Aquiles. Bueno, y vamos a dejarlo, bueno, en el marco, en el verso 539, después de que Odiseo le cuenta, bueno, por supuesto acá hay un verso que no tendría que pasar por alto. Bueno, pero vamos a dejar acá. Bueno, no vamos a dejar acá porque quiero terminar, quiero salir del Hades. No quiero quedarme con el libro abierto en el Hades. Marco, en el 539, que después de escuchar el relato que le hace Odiseo sobre las hazañas de Neoptólemo, el hijo de Aquiles, la psique de Aquiles se va marchando por la pradera de Asfódelos y en el 540 se va marchando Getosine con alegría en el Hades. Aquiles ya se ha quejado de que preferiría servir a sueldo como un labriego antes que imperar sobre los muertos. Pero se marcha por la pradera de Asfódelos con alegría porque le había dicho, 540, Efen, yo le había dicho que su hijo era destacado, Arideiketon. Quiero subrayar eso porque es el Cleos de Neoptólemo, lo que acaba de escuchar Aquiles en boca de Odiseo, y eso le produce alegría en el Hades. Bueno, después tienen los episodios de los castigados, no todos son castigados, Orión no, pero aparece Titión, Tántalo, Sísifo y finalmente Heracles. La fuerza de Heracles en el 601. La imagen de Heracles, Eidolon, en el 602. Y acá una cosa por las cuales algunos sostienen que esto es una interpolación posterior,
porque dice que Heracles mismo está entre los inmortales porque tiene por esposa a Hebe, la juventud. Y hay un diálogo del alma, el eidolon de Heracles, que fíjense en el 615, Odiseo dice que aquel Keinos egno emé, me reconoció en cuanto me vio con los ojos. Y efectivamente lo llama por su nombre en el 617. Y este cierre, este discurso de Heracles, es importante porque apunta a instituirse como, digamos, un paradigma anterior al de Odiseo. Así como vos ahora tuviste que descender vivo al Hades, yo también en el pasado. Y es una alusión a un ciclo épico sobre Heracles, conocido como el rapto de Ojalia. Cuando termina de hablar con Heracles, se van. Se empieza ya no quiere saber más nada de seguir viendo. O sea, se quedó por si venía alguno más, pero viendo que no aparecía, dice, hubiera querido ver en el 630 a Teseo y a Pirito, pero ya en el 533 el miedo se apodera, el pálido terror, Clorondeos, se apodera de él, temiendo que por ahí le manden alguna Gorgores. Y entonces se van a la nave, embarcan y salimos del Hades. Bueno, llegamos entonces al canto 12. ¿Alguna pregunta, comentario, intriga? Se me ocurría, profe, que con estos episodios de Circe y de Calipso, y a diferencia de Penélope, Enola, o sea, por lo menos consiguió novia, Odiseo, y no la pasó tan mal. A ver, Odiseo efectivamente no la pasó tan mal. Cuando estaba en lo de Calipso se la pasaba llorando durante el día y haciendo el amor con la diosa durante la noche. Cuando está en lo de Circe, lo mismo. Pero él quiere volver. Él quiere regresar a Ítaca, a Penélope. Es un el que marcaste, Fede, porque es, digamos, una de las cosas básicas que nos enseñan las dos epopeyas. La conciencia de la condición humana y de la mortalidad. Ok, gracias, profe. Bien. Profe, Sí, yo le quería consultar si esto de que el Hades no sea un lugar subterráneo es algo que se mantiene, o sea, llega a la época clásica o... a ver,
No, digamos que se entendía que una de las bocas del Hades estaba en el Cabo Tenaro, en el sureste del Peloponeso. Allí era donde los antiguos ubicaban la entrada al Hades. Pero no es la que da Homero, porque Homero lo da justamente en el extremo occidental, del otro lado del océano. El océano es eso que nosotros hoy llamamos el Atlántico. Recuerden que para la época, digamos, las columnas de Heracles plantadas en el Peñón de Gibraltar y en el norte de África, marcaban el límite del mundo conocido. O sea, no salían del Mediterráneo, estaban encerradísimos en el Mediterráneo. Y entonces, pensar el extremo del océano, bueno, básicamente es pensar el Atlántico y en el extremo del Atlántico, en algún lugar, está la entrada o la boca de Hades. Fíjense que cuando se habla, cuando el Penor se cayó del techo y se dice que el alma descendió al Hades. O sea que está la idea del descenso. Claro, lo superficial sería la entrada a la que van, pero después finalmente estaría esta idea de que es por debajo de la tierra. Sí, porque es un lugar básicamente no iluminado por el sol. Es un lugar lúgubre y sombrío. Fíjese cómo Circe le dijo que las almas revoloteaban como sombras. Y lo que se ve, por ejemplo, en el encuentro con Anticlea, con la madre, es que quiere abrazarla y no puede, porque no se puede tocar el alma de los muertos. Fíjense también que hay algunas almas que beben de la sangre del sacrificio del carnero, pero por ejemplo las almas de los héroes no beben de la sangre. Ni Aquiles, ni Agamenón, por lo menos no se nos dice que beban de la sangre. Y son, digamos, aspectos problemáticos porque, bueno, el beber de la sangre es un poco el recobrar la vitalidad que tenía y por eso, por ejemplo, Anticlea puede reconocer a su hijo y hablar con su hijo, recuperar algo de la conciencia que tenía. Eso es el contacto con la sangre del sacrificio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, voy a salir. Bueno, va. Detengo la grabación.